hay potencialmente más riesgo de inflamación. Hay potencialmente más riesgo de obviamente mayor glucosa en la sangre y cosas por el estilo. Y en un mundo donde más y más de nosotros nos estamos volviendo resistentes a la insulina, es muy importante prestar atención a eso. En mi opinión, cualquier cosa que dispare la glucosa en sangre y no la baje como debería es una receta para el desastre. Mi sobrepeso comenzó como un bulto, que se salió de control, y se convirtió en que perdí la esperanza y seguí comiendo así hasta que, sentado, siendo sedentario. ¿Qué es lo que nunca deberíamos comer si queremos mantenernos sanos y realmente extender nuestras vidas y vivir más tiempo? Seguro. Y con esto casi podemos dividirnos en dos categorías, ¿no? Está la categoría basada en la evidencia, en la que tenemos la investigación de las últimas décadas. El problema es que a veces tengo con la basada en la evidencia es que, aunque es la mejor y la más concreta, se mueve a un ritmo un poco más lento que todo lo demás, ¿verdad? Sí. Cuando empiezas a mirar, ¿qué estamos viendo en investigaciones más recientes? Que podrían no estar basadas en pruebas o podrían o no ser datos epidemiológicos todavía o son solo datos observacionales, pero es una de esas cosas en las que todavía podemos mirar las cosas básicas y empezar a tener ideas. Así que la otra categoría es, por supuesto, no sé, anecdótica o lo que vemos en cosas observacionales. Pero voy a empezar con el número 1. Creo que casi todo el mundo está de acuerdo y eso es ¿Nunca comes grasas trans. Sí, con las grasas trans. Hay tantos datos que demuestran que las grasas trans están relacionadas con la grasa visceral, las grasas trans están relacionadas con el estrés endotelial. Todos estos diferentes aspectos que son simplemente inflamatorios para el cuerpo humano. Y las grasas trans las vas a encontrar en la mayoría de las mantequillas de maní regulares. Si nos fijamos en una etiqueta y dice, lo sé, bueno, no he terminado, solo tienes que mirar la etiqueta y es como... Simplemente no, con las grasas trans añadidas, no las comas. Sí, si dice algo parcialmente hidrogenado, ¿verdad? Y lo que eso significa es que básicamente han tomado una grasa que normalmente sería un líquido a temperatura ambiente y le agregan un componente. Básicamente le agregan hidrógenos adicionales para convertirla en una grasa saturada para que sea estable. Así que a primera vista es como, bueno, esto es genial. Esto permite que las cosas sean estables durante un periodo de tiempo más largo. Hasta que te das cuenta de que has manipulado artificialmente una grasa para que sea otra cosa que el cuerpo, francamente, no sabe cómo manejar correctamente. Y esa es una cosa en todos los ámbitos. Si tú eres un partidario de bajos carbohidratos, si eres una persona de calorías sí, calorías no, si no eres de dietas intermitentes, puedes ser vegano. Las grasas trans, no he visto ninguna manera de posicionarlas como buenas. Y cuando se empieza a ver lo que hace en cuanto a una respuesta inflamatoria dentro del cuerpo, que es probablemente la pieza más grande que tenemos que prestar atención, ¿qué podemos hacer para eliminar este tipo de cosas? ¿Y qué tipo de opciones en una categoría de cualquier cosa que es hiperprocesada, hiperapetecible? Suele contener grasas trans. Sí. Entonces, ¿cuáles son las categorías principales? Porque podrías comer mantequilla de cacahuate y no tener grasas trans, ¿verdad? Oh, sí, absolutamente. Por lo general, eso va a ser la mantequilla de maní que tiene la pequeña capa de aceite. Unos Y tú tienes segundos y que tomar revuélvelo. 30 segundos extra para revolverla. Lo peor de todo es que acaba en tu camisa cuando Sí, intentas removerla. por todas tus manos Sí, es y un todo, desastre. sí. Es un desastre. Así que cosas como, por lo general optan por tal vez una mantequilla de nuez de macadamia o algo así. Es como una consistencia más delgada, es Claro. cara. Pero las mantequillas de almendras, claro, pero creo que son exageradas. Hay un montón de mantequillas de almendras por ahí. La mantequilla de coco, como el maná de coco, es simplemente impresionante. Así que, tratando de sustituir estas cosas, no quiero criticar a la mantequilla de maní exactamente. Ha sido claramente adulterado para convertirse en algo. No quiero decir que no es algo seguro para el consumo humano, pero saludable. está bastante No es cerca. sano. Sí. Qué interesante. Bueno, ¿cuáles son algunos otros alimentos, grasas trans? ¿Hay algo más que añadirías en la categoría que nunca deberíamos tener para vivir más? Nunca lo he hecho. Eso es algo Quiero muy decir, atrevido sobre de decir, cantidades pero... quizás más limitadas si quieres prolongar Sí. la calidad de tu vida por más tiempo. Bueno, he visto que el Colegio Americano de Cardiología acaba de publicar en los últimos 2 días que los granos refinados no son exactamente lo mejor para las enfermedades cardiovasculares. Y digo, no es exactamente lo mejor, entre comillas, porque tengo cuidado con la forma en que lo digo. Pero cualquier cosa cuando empiezas a meterte en este proceso hiper palatable, refinado que se lleva el premio, podría hablar de azúcar, podría hablar de varias lectinas o lo que sea. Podemos obtener matices y sin duda podemos escoger aparte pequeñas cosas allí, pero lo que sabemos son las cosas que están afectando el cerebro de manera diferente. Sí. La nutrición cognitiva. Sí, ¿verdad? bueno, la nutrición cognitiva, sino también solo las señales que están enviando al cerebro. Haberman habla de este tipo de cosas todo el tiempo. Tenemos que mirar el panorama más amplio aquí.
Si algo es súper apetecible y lo que está haciendo a la dopamina en el cerebro, lo que está haciendo a las señales y en última instancia nos desencadena a comer más sano, pero B, ser falsas señales para el cuerpo en general y el desorden con estos circuitos de retroalimentación. Así que un almidón refinado, si fueras a comer, no soy un gran defensor de los granos para empezar personalmente. La gente puede atacarme por eso todo el día, pero personalmente no me siento increíble cuando como granos. Tu cuerpo no lo procesa tan bien. Es algo así, no pienso bien, no puedo poner mi dedo en exactamente lo que está pasando. Una vez más, podría tirar de la investigación de ambos lados de la ecuación y podríamos buscar problemas para eso y tener un argumento matizado durante 6 horas sobre... Sí. Pero una cosa es cierta, es cuando nos fijamos en los datos entre un grano entero, que de nuevo sigue siendo un grano, y los granos refinados. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Muy diferente. Bueno, quiero decir, un grano entero va a estar en su forma de cáscara entera. Piensa en arroz integral con cáscara. Piensa en las capas de la digestión que tiene que ocurrir. Piensa en lo lento y el tiempo que se tarda en digerir esto. A continuación, mira algo que es refinado, algo que se ha convertido en harina, blanqueado, tratado con desodorantes y todo tipo de cosas para que, básicamente, desprovisto de nutrientes que no sea más que una vesícula para cualquier otra basura que tú estás poniendo en él. Ahí es cuando se refina y ahí es cuando es un problema porque realmente no tiene muchos nutrientes. Aparte de ser solo un carbohidrato bastante vacío que luego tiene que fortificar con todo lo demás para, en última instancia, volver a poner las cosas que quitaron cuando lo blanquearon o hicieron lo que sea. Así que cuando tú realmente desenvuelves lo que es, ni siquiera suena como algo que debes comer, y ahí es donde, de nuevo, puedes entrar en estas discusiones y argumentos con la gente. Pero cuando realmente explicas, bueno, tal vez deberíamos vivir lo más cerca posible de la tierra, y esto es una cosa bastante equilibrada y honesta de decir, así que estos almidones refinados, sí, se empieza a notar. Bueno, sí, hay potencialmente más riesgo de inflamación. Hay potencialmente más riesgo de, obviamente, mayor glucosa en la sangre y cosas por el estilo. Y en un mundo donde más y más de nosotros nos estamos volviendo resistentes a la insulina, es muy importante prestar atención a eso. En mi opinión, cualquier cosa que dispare la glucosa en sangre y no la baje como debería es una receta para el desastre. Sí, porque ¿qué pasa cuando el cuerpo está en ese pico alto de glucosa, azúcar en sangre con frecuencia durante todo el día, mes tras mes, año tras año, década tras década? ¿Y qué le hace eso al cuerpo? ¿Al sistema nervioso, al cerebro, al intestino y a todo el sistema en conjunto? Sí, quiero decir, la glucosa alta es el problema número 1. Pero el problema secundario es que realmente se convierte en una especie de problema, y es la hipersulinemia. Los niveles de insulina son muy altos. ¿Cómo se llama eso? Hipersulinemia es cuando los niveles de insulina son realmente altos. Que la glucosa esté alta es una cosa, pero que la insulina esté crónicamente alta es otra Consistentemente, situación. no bajando, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces ahí es donde soy muy cuidadoso con esto. Tener un pico de glucosa no es inherentemente malo. Si comes algo con carbohidratos o incluso fruta, vas a tener un pico. No se puede detener. Es probable que te ocurra. Pero si no vuelves a bajar, es cuando tienes un problema. O si tienes la insulina constantemente alta porque todo está descontrolado. El páncreas no sabe qué hacer y las células beta no están produciendo insulina al ritmo adecuado y producen más porque no están seguras de lo que está pasando. Así que mientras la insulina vuelva a bajar esa glucosa, porque digamos que comes un bagel. Comes un bagel y tu glucosa sube. Bueno, lo siguiente que va a pasar es que el hígado va a detectar que la glucosa está en el torrente sanguíneo y va a enviar una señal al páncreas. Y el páncreas va a secretar insulina. Y es esta hermosa armonía de la producción de insulina que permite que la puerta de la célula se abra y la glucosa baja y todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. Demasiado bien. Pero en alguien que es resistente a la insulina, esa puerta celular no se abre. Así que la glucosa subió y la primera señal estaba funcionando. Bien, vamos a producir más insulina. Pero el problema es que ahora la célula no responde a la insulina. Así que solo estás produciendo más y más insulina para tratar de resolver este problema de glucosa en la sangre. Entonces tienes dos problemas. Tienes hiperglucemia e hipersulinemia. Ahí es cuando realmente empiezas a tener estos problemas. ¿Es cuando te vuelves obeso o qué pasa entonces? Quiero decir, sin duda puede desempeñar un papel con esto. Creo que la pieza más grande es la pieza de la inflamación. La inflamación puede conducir a la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina alimenta la inflamación. Y me gusta pensar en eso como una estática. Bien, piensa en la estática de la radio. Digamos que tú y yo estamos hablando en una radio de 2 vías y estamos a 1 milla de distancia. Y si no hay estática ni interrupción de frecuencia, puedo hablar contigo, puedes oírme bien, pero ahora de repente algo ha creado un montón de estática. Y estoy tratando de hablar contigo y tú no estás recibiendo mi mensaje o teléfono celular es mala señal. Más inflamación empiezas a tener. Esa es la forma más sencilla y coloquial de decirlo. Está creando estática. Interrumpiendo la señal, ¿sí? Y esta señal va a ser interrumpida desde el eje hipotalámico o pituitario.
hasta el nivel pancreático y muchos niveles diferentes en el cuerpo. No solo tiene que ver con la dinámica de la insulina. Así que una vez que esto sucede, se hace más difícil y más difícil y más difícil de enviar una señal y entonces todo se sale de las manos. Y entonces tú estás en estado para las enfermedades crónicas y todo eso, cuando los niveles de inflamación son altos. Si tú estás realmente preocupado por esto, quiero decir, ir a obtener un desglose de los paneles inflamatorios. Mira tus niveles de proteína C reactiva, y eso realmente dice mucho. Pero sin una opinión experta en la interpretación de esos datos puede ser simplemente paralizante. Claro. Pero volviendo al tipo de almidones refinados y carbohidratos refinados, eso es algo que no tiene. La fibra no está en su lugar para ralentizar la digestión, te faltan los minerales, te faltan muchos de los otros componentes que normalmente ralentizarían la digestión, por lo que puede ser un pico a un nivel controlable. Y te quedas con este pico fuera de control que no tiene nada para frenarlo. Entonces, ¿cuál es la principal causa de resistencia a la insulina? Es una pregunta muy difícil de responder. Y las dos partes que suponen en este momento... Una parte dice que es la ingestión de grasas saturadas, lo cual es No grasas interesante. trans, grasas saturadas. Bueno, las grasas trans también juegan un papel en esto, porque las grasas saturadas en general. Suscribo esa idea, no al 100%. Creo que en diferentes departamentos sí. El otro lado dice, de acuerdo, es simplemente comer demasiada azúcar y tener el azúcar alto. Creo que hay advertencias con ambos. Consumir demasiado azúcar es sin duda un problema si no la estás usando. Y creo que volvemos a lo básico que la gente en Internet a veces olvida, porque es muy fácil tener una visión de túnel y hablar de una sola cosa. El azúcar es el problema, el azúcar es el problema, el azúcar es mala. No creo que el azúcar sea algo de lo que todos deberíamos comer un montón, pero ¿se te puede conceder más amnistía con tu consumo de azúcar si realmente estás moviendo tu cuerpo? Por Sí. supuesto. Y ese es el problema al que nos enfrentamos, así que la cuestión del azúcar sí. Comer azúcar es definitivamente un problema. Cuando se trata de resistencia a la insulina, come, si no eres activo. ¿Sirve eso como licencia para decir que puedes comer todo el azúcar que quieres si eres activo? Por supuesto que no, pero la advertencia es que, una vez más, la gente come mucho azúcar y luego se sienta, no se mueven. Y el mayor impulsor que estamos viendo ahora para la sensibilidad a la insulina, lo contrario de la resistencia a la insulina, es la masa muscular esquelética y mover el cuerpo con dicha masa muscular esquelética. Así que cuando tienes eso te ayuda a mover la insulina hacia abajo, ¿o qué es eso? Se llama sumidero de glucosa. Así que si tú piensas, si miras mi bíceps y piensas en él como... Es un muy buen bíceps. Es un bonito bíceps, ¿verdad? Así que piensa en ello como un sumidero de glucosa, donde esto es casi un depósito de glucosa que consumo. Puedo consumir glucosa, y si muevo mi cuerpo hay algo llamado la glucosa independiente, o independiente de la insulina, la captación de glucosa. Así que lo que eso significa es independiente de la insulina. Puedo absorber glucosa directamente en mis músculos. Cuanto mayores sean los músculos que tengo, más glucosa puedo absorber. Actúa como un sumidero. Y no te afectará tan negativamente. Y eso te impactará negativamente, correcto. Porque tengo mucho más potencial para almacenar como glucógeno. Y mucho más Y potencial procesarla para y incinerarla y usarla. Así que... Si no tienes el músculo, supongo, es calidad de músculo, es la masa muscular, es la densidad, o si no, ¿qué pasa con el músculo? Creo que eso se está por ver. Creo que ahí es donde estamos viendo más investigación. No creo que el tipo de fibra muscular importe. Bueno, podría estar equivocado. Al menos no vemos eso ahora. No he visto ninguna investigación, ni siquiera in vitro. Pero es muy interesante y la gente no necesita ser culturista. No estamos hablando de cantidades ridículas. Estamos hablando de que el músculo es la mayor succión de glucosa. Así que quiero decir, sería una explicación muy simple decir, si tengo a alguien que pesa 110 libras sentado a mi lado, con muy poco músculo, y comiéramos el mismo trozo de pastel, la glucosa de esa persona probablemente subiría más que la mía. ¿Correcto? Incluso si tuviéramos pesos similares, pero solo nos fijamos en la masa corporal magra. Digamos que yo peso 180 libras. Alguien sentado aquí pesa 180 libras. Yo tengo 140 libras de músculo. Esto no va a ser exacto. Yo tengo 140 libras de músculo, ellos tienen 80 libras de músculo o algo así. Su respuesta a ese trozo de pastel de chocolate va a ser totalmente diferente a mi respuesta a ese pastel de chocolate, aunque pesemos lo mismo. Correcto. Así que es un trozo muy grande. Y luego suelo decir, incluso moviendo tu cuerpo, flexionando tus bíceps o haciendo algunas sentadillas, succiona glucosa en ese músculo súper rápido. Sin levantar pesas. Sin Solo levantar funcionándolo. pesas, solo mover el cuerpo. Y entonces cuando dices, ¿cuál es la mayor causa de la resistencia a la insulina? Es el consumo de estos carbohidratos hiperpalatables, procesados y altas cantidades de carbohidratos, en conjunto con no mover el cuerpo.
Por eso quiero decir, ves atletas que pueden consumir 500 gramos de carbohidratos. Y ese es el problema que tengo con gran parte de la comunidad de CrossFit. Es que tienen los atletas de CrossFit 500 gramos de carbohidratos, 500 gramos de carbohidratos. Hablando de los atletas de CrossFit principiantes, Claro. que hace 40 minutos de entrenamiento de CrossFit y luego se sienta en su trasero el resto del día en su oficina. No están constantemente moviéndose y flexionándose Exactamente. y moviéndose y todas estas cosas. Y supongo quiero hacer un servicio a la otra parte de esta discusión. La pieza de grasa saturada. Es interesante porque una pieza de grasa saturada básicamente implica que cuando consumes altas cantidades de grasa saturada, sí afecta a las células beta y su producción de insulina. Ahora, cuando se mira esto, la comunidad carnívora o la comunidad súper baja en carbohidratos consume altas cantidades de grasa saturada y por lo general no desarrollan resistencia a la insulina. Así que lo que empezamos a ver debe ser este término medio. La grasa saturada se convierte en un problema cuando está en conjunto con el consumo excesivo de todo lo demás. Así que por encima de cierto punto, la sobrealimentación en general se convierte en un problema. Por encima de cierto punto, probablemente podrías comer moras en exceso. Por encima de un cierto punto, tú probablemente podrías comer en exceso aceite de coco, una grasa saturada. Pero existe esta línea de ¿cuándo es demasiado? Y esto es vago, pero es importante Probablemente mencionarlo. depende del tipo de cuerpo de cada persona y cosas así. ¿Alguna vez has hecho monitor de glucosa? Todo el tiempo. Normalmente llevo uno. Ahora mismo no, porque acabo de estar de ¿Alguna vez has vacaciones. probado decir, ¿sabes qué? Voy a probar los peores alimentos, las cosas con más azúcar o las diferentes combinaciones de grasas y azúcares y ver cuál de ellos provoca más picos en tu cuerpo? Todo el tiempo, sí. ¿De verdad? Sí, y suele ser sorprendente. Y normalmente tiene que ver ¿Es como un con... pedazo de pan o algo así? Sí, ¿Un bagel? es una locura. Quiero decir, por ejemplo, el arroz me sube por las nubes. Pero si como un trozo de pizza, no me sube. Ahora, hay una razón obvia para eso. Eso me da esperanzas para Sí, ¿verdad? consumos de pizza. Hay grasa en la pizza que está frenando los carbohidratos. Hay algunos proteína de las Carne, pizzas, sí. Gordon. Sí, así que se trata de bien esta combinación Interesante. de cosas. Lo que de nuevo se vuelve muy granular. Pero por lo general el consumo de carbohidratos sin oposición singular subirá a los picos muy alto. Pan contra pan, queso y carne. Correcto. Pero también tenemos que tener cuidado de no confiar en el azúcar en sangre como único problema. Porque si nos fijamos en eso como el único barómetro de nuestra salud, entonces eso sería decir, de acuerdo, está totalmente bien, siempre y cuando tenga ese pan de masa fermentada con un montón de mantequilla Sí, todo el claro, tiempo. eso no es bueno, sí. Es como que envía el mensaje equivocado. Pero creo que algo que todos deberíamos tener en cuenta es nuestra dinámica de insulina y nuestros niveles de glucosa en sangre. Creo que nos dice mucho como un barómetro general de cómo estamos utilizando el combustible en nuestro cuerpo. Y eso es como esta cosa fundamental que hemos olvidado. Todavía no lo he hecho, he tenido muchas de las diferentes empresas que tienen el monitor de glucosa y el seguimiento y todas estas cosas llegan a mí y creo que todos ellos son muy poderosos con lo que están haciendo, dándole los datos. No sé, tal vez solo soy un bebé, no quiero tenerlo allí durante una semana o lo que sea, pero siento que me dará mucha más información sobre todo lo que comes porque te dice toda la información justo después de Sí, comerlo. es más o ¿verdad? menos en tiempo real. Así que parte de mí se siente que tengo que empezar a hacer esto para realmente marcar en la próxima década de mi vida para asegurarme de que estoy haciendo todo lo que pueda sin obsesionarse demasiado. Es como tener un equilibrio de ser capaz de consumir algunas cosas, pero también asegurarme de que estoy muy saludable. Y tú lo Oh, recomiendas, sí, ¿verdad? por supuesto. Mi mujer se oponía porque pensaba que le iban a clavar una aguja enorme en el brazo o algo así. Sí. Es sencillo. No, ni siquiera lo sientes. Y a mi mujer le enseñó muchas cosas sobre cuándo le venía el ciclo y cosas así. Cosas locas en las que no pensamos en general. Al igual que, bueno, ¿qué pasa la semana antes de su periodo? Oh, ¿por qué soy resistente a la insulina en este momento? Ni siquiera he estado comiendo mal y este melocotón me está subiendo el pico como loco. Te enseña que las hormonas cambian las cosas. El sueño cambia las cosas. Y creo que eso es lo que realmente me enseñó un monitor de glucosa. Fue cómo podía comer. Soy una especie de robot con lo que como la mayor Sí. parte del tiempo. Y cómo como el lunes. Totalmente descansado. Reacciona a mi cuerpo totalmente diferente a comer lo mismo el martes, después de una noche de mal sueño. Comiendo literalmente lo mismo. Podría ser literalmente el mismo entrenamiento también. Y he probado que es como de lado a lado. Es una locura. O lo que hace el estrés. Caminando por el aeropuerto. Solo el estrés de pasar por el aeropuerto. TSA, todo. No te das cuenta porque estás ocupado y concentrado, pero tu ritmo cardíaco suele dispararse. Si llevas algún tipo de wearable, lo notas, pero lo que no te das cuenta es de lo que le pasa a tu glucosa. Y te da una perspectiva de
Wow, las personas que están estresadas todo el tiempo, no es de extrañar que tengan la glucosa crónicamente alta. No es solo su dieta, es también su estilo de vida. Y te da, de nuevo, es solo otro punto de datos. Y es como todos los puntos de datos que podemos obtener para ayudarnos a navegar Así nuestra que vida. lo que estás diciendo es, el estrés es un factor masivo y la capacidad de mantener situaciones estresantes y permanecer en paz bajo estrés es un factor masivo para mantenerse saludable frente a enfrentarse o tener más inflamación en su vida. ¿Es Eso así? puedo decirlo sin duda. Así que parece que podrías comer los alimentos perfectos, podrías dormir 7, 8 horas, ¿sabes? Pero si no sabes cómo manejar tus emociones y permites que tu entorno te estrese, que tus relaciones te estresen, que tu cuenta bancaria te abrume, entonces podría afectarte. Podría ser extremadamente insano en el cuerpo también. Si no manejas el estrés, ¿es así lo que estás Al diciendo? 100%. Incluso si haces todo lo correcto, Sí. el seguimiento de tus alimentos, tus macros, ¿Eso puede que estás estresarte en más? ayunas, que estás ayunando, sea lo que sea. Pero si no entiendes cómo conectar la mente y el corazón Sí. y crear paz y sanar las diferentes cosas que te están provocando, entonces vas a estar abrumado y tu cuerpo va a estar enfermo. Correcto. Vaya. Sí. Y eso se nota. Cuando miras cualquier prenda de vestir, me pongo un monitor Whoop y luego muchas veces estoy usando un... Los dos. La gente me pregunta por qué llevas ambos y por qué llevas también un MSG. Porque no quiero depender de una sola pieza. Quiero ver dónde están mis denominadores comunes. Y puedo Claro. decirles que muchas de las personas con las que he hablado, atletas profesionales, militares, de operaciones especiales, de la NFL, de la NHL, de lo que sea, cuando llevan varios monitores y miramos su glucosa continua, vemos que bajo estrés, los patrones son muy similares. Es mala respuesta a la glucosa, mala respuesta a... Más estrés se convierte en un catalizador para cualquier poco de estrés. Falta de sueño, más estrés. Y eres como una bomba de tiempo. Y por lo general van de la mano, porque no duermes cuando estás estresado o te Comes bocadillos estresas. por la noche o lo que sea, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es importante tener 9 tazas de verduras? ¿Qué es eso? ¿Por tu información microbiana Sí, o así tu que, intestino cada día? volviendo al doctor David Kessler, jefe Sí. de la FDA, pensamos que los hidratos de carbono para los hidratos de carbono y cuando los hidratos de carbono complejos, almidones, están bien porque son los hidratos de carbono complejos. Todo el mundo está equivocado. Los fabricantes de alimentos han descubierto cómo hacer un carbohidrato complejo, un carbohidrato simple, y hacer creer que es un carbohidrato acuerdo. complejo. Cuando lees una etiqueta, número 1, si tienes que leer una etiqueta, probablemente deberías devolver el paquete, porque no debería haber una etiqueta en una cabeza de lechuga. Para darte un ejemplo, pero tienes que tomar el punto para llevar a casa de esto es salvar la vida de muchas personas. Leer el total de carbohidratos en la etiqueta, luego quitar la fibra dietética, que será la siguiente cosa debajo de ella. Eso te dirá la cantidad de gramos de azúcar por porción en ese paquete. No mires donde dice azúcar. Azúcar no es correcto. No se fije en el azúcar añadido. Es una mentira. Cuando dice cero azúcares añadidos. Sí, déjame darte un ejemplo que uso en mi podcast, que fue un gran ejemplo. Él dijo, ¿qué encontrarías en una tienda? La etiqueta dice que tienes 300 calorías, tienes 0 grasa, tienes 0 gramos de azúcar y tiene 4 gramos de proteína y tiene 35 gramos de carbohidratos. ¿Era brócoli? No sé qué es. Es una rosquilla. ¿Una rosquilla? Una rosquilla. Vaya, 300 300 calorías. calorías. 0 ¿Cómo es eso de azúcar. azúcar cero? Pensé que Eso tenía es mucho azúcar. todo. Resulta que la ley de la etiqueta te miente. Tiene 35 gramos de carbohidratos. Ahora, para que eso tenga sentido, ¿qué es el azúcar? Se convierte en azúcar, Es azúcar ¿verdad? puro. De hecho, es mejor que el azúcar de la forma en que se ha fabricado. Para Vaya. saber cuánto es, hay 4 gramos de azúcar por cucharadita. Tomemos sus 35 gramos de azúcar divididos por 4. Hagámoslo fácil. Que sean 36 gramos. Eso es 9 cucharaditas de azúcar crudo en ese panecillo. En ese panecillo. Ese es el número 1. De repente tienes
¿Cuántos gramos de azúcar serían? Bueno, una Coca-Cola de 12 onzas tiene unos 12 gramos de azúcar. Vaya. Básicamente estás tomando una Coca-Cola cuando tienes un comes un panecillo. En realidad entrará a tu torrente sanguíneo más rápido No. que si te hubieras tomado No una puede ser. Coca-Cola. ¿Cómo va a ir más rápido si solo es líquido? Porque se ha descompuesto. Realmente tienes que digerir la molécula de azúcar en la Coca-Cola. No tienes que digerir la molécula de azúcar en ¿De un verdad? bagel. Sí, en líneas principales, ese es el número 1. Número 2. Lo que nadie sabía era que la mayoría de tus bacterias viven abajo en tu colon y en la parte inferior de tu intestino delgado. Y están esperando los carbohidratos complejos que no digieres normalmente. Están esperando su comida que siempre solía venir. Esa comida ya no llega porque todo ha sido tan finamente procesado que no les llegan esos carbohidratos complejos. Se mueren de hambre. Así que, ahora, lo que es realmente genial es que esos chicos toman esa comida y hacen todos estos compuestos realmente interesantes que, número 1, mantienen la pared del intestino intacta. Permite que la pared del intestino se cure a sí misma. Hacen compuestos que en realidad son mensajes de texto a las mitocondrias en todas nuestras células y en particular en nuestro cerebro. Los chicos en la sala de máquinas están trabajando bajo plena potencia y tenemos a Scotty, transpórtame a otro tipo de cosa o dame una unidad de disco más rápida y tenemos el poder y estar bien para ir al hiperespacio. Si no fabrican esos compuestos, tus mitocondrias dicen, caramba, no tengo nada con lo que trabajar aquí y no tenemos un sistema de respaldo. Voy a chisporrotear hasta que me quede sin energía. La gente se pregunta por qué están fatigados a pesar de que están comiendo más que nunca y están comiendo todas estas bebidas deportivas y están tomando 27 tazas de café y diciendo, ¿dónde está mi energía? Es porque ya no tenemos esta hermosa relación simbiótica y hemos matado de hambre a la parte más importante de nosotros. Y por eso Jack Lang dijo, si sabe bien, escúpelo. ¿Por qué 9 tazas de verduras entonces? Porque eso es realmente dar a estos tipos lo que quieren comer. Ahora Terry no sabía esto en ese entonces, pero su primer libro fue Minding My Mitochondria o Feeding My Mitochondria. Pero ahora sabemos que en realidad tenemos que alimentar a esos tipos. Tenemos que comer para ellos. ¿Mitocondrias? Conocí a Jack Lane tarde en su vida. Fue asesor de nuestro instituto de artritis en Palm Springs. Jack era el padrino del fitness. Quiero decir, vamos, démosle lo que se merece. El exprimidor. El exprimidor. Ese fue su gran error, pero de todos modos, Jack Lane solía tener esta expresión, es que, si sabe bien, escúpelo. Obviamente me gusta vender libros y mi personal dijo, no digas eso porque, entonces, piensan que van a comer ramitas y hierbas y va a tener un sabor horrible y tienes que comer alimentos de mal sabor. Bueno, eso es lo que no quería decir. En realidad, quería decir que no deberías comer por este trozo de músculo de 5 por 5 centímetros, tu lengua, sino que deberíamos comer por el microbioma, por las bacterias y por todos los otros pequeños y simpáticos virus que, en realidad, viven en tu intestino, viven en tu boca, viven en tu piel, y si comes por ellos, te cuidarán porque, en realidad, eres su hogar. Somos simplemente un condominio para los bichos. ¿Cuántos bichos tenemos en nuestro cuerpo o en Sí, nosotros? tenemos más de 100 billones de bacterias. Desde que el proyecto del microbioma humano se terminó hace unos 5 años, ahora, quiero decir, no sabíamos que estos tipos realmente existían. De hecho, yo estaba en mi podcast, el podcast del Dr. Gondry. Tuvimos al Dr. David Kessler, que fue jefe de la FDA en los años de Reagan,
que hizo las directrices para las etiquetas, las leyes de etiquetado en la parte posterior de los paquetes que muestran las grasas saturadas y los hidratos de carbono. Y las etiquetas, por cierto, si entramos en esto, son completamente erróneas. Fueron forzadas en la administración de Reagan por las grandes compañías de Vaya. alimentos. De todos modos, si tú alimentas a las bacterias lo que quieren comer, y eso es solo en la paradoja vegetal, que se encargará de ti. No lo harán. Se encargarán de la pared, el revestimiento de su intestino, y tú no envejecerás en realidad, lo cual es algo genial. Es algo muy genial. ¿Te encargas de De los ellos. bichos de tu cuerpo? ¿No envejecerás? Sí, tienes Vaya. 100 billones de bacterias. Tienes más de 10 millones de especies diferentes de bacterias. Solo el año pasado descubrieron otras 1000, así que, ¿quién sabe? Sí. El 99% del material genético que existe en ti y en mí es material genético no humano. Solo Vaya. nuestros genes son realmente tan poco importantes. Es poco gracioso. Cuando la gente hace un historial familiar, lo que en realidad están descubriendo es que si tus padres te enseñaron a comer y los padres de la mayoría de la gente enseñan a los niños a comer y tus padres tenían diabetes o tus padres tenían la presión arterial alta o tus padres tenían la enfermedad de las arterias coronarias y tú comes como lo hicieron tus padres, las probabilidades Sí. son que lo harás por 2 razones. Las elecciones alimentarias que hiciste, pero lo más importante es que heredaste tus bacterias de tus padres y en realidad de tus hermanos. No son los genes de tus padres los que hacen que seas susceptible de padecer enfermedades del corazón o Alzheimer o lo que sea, ¿verdad? No son los genes de tus padres, es típicamente los alimentos que comieron, que probablemente estás comiendo extremadamente los mismos alimentos que causan el mismo tipo de problema. Correcto, sí. Quiero decir, hay un gen del Alzheimer. Y en mi programa, según Dale Bredesen, es la mejor manera de no activar ese gen. Hay ciertos genes que la gente hereda que hacen el colesterol más malo, más desagradable y pegajoso del mundo que la mayoría de los médicos ni siquiera miden. Por cierto, si te recetan un medicamento de estatina, medicamento para bajar los lípidos, en realidad empeora la Vaya. partícula central. Sí, hay genes, pero son una parte muy pequeña. La revista Nature sacó un gran artículo a finales de 2018 demostrando que solo hay un 7 u 8% de lo que nos va a pasar se basa en nuestros genes y el 97 o 98% de lo que nos va a pasar se basa en nuestro entorno y nuestras elecciones alimentarias. Nuestras decisiones, sí. Sí, nuestras Ahora tú decisiones. dijiste que el envejecimiento es esencialmente una elección. Esto es lo que estoy oyendo decir, pero si alguien está viendo esto va a decir, bueno, doctor Gundry, usted tiene el pelo blanco, parece más viejo que cuando tenía 10 años. ¿Cómo puedes decir que puedes comer ciertas cosas que pueden revertir el envejecimiento o que pueden hacer que no envejezcas cuando pareces más viejo que cuando eras más joven? Es cierto, definitivamente soy cronológicamente mayor. Pero recientemente en mi podcast, tuve a la doctora Terry Walls, que creo que es muy famosa, con razón por revertir su EM o esclerosis múltiple. Vaya. Sí, esclerosis. Lo hizo a través de la dieta. Al principio lo hizo comiendo 9 tazas de verduras al día. Reto a la gente a que pruebe las 9 tazas de verduras. Es mucha fibra, ¿verdad? fibra. Volveremos a la fibra porque creo que es probablemente la clave y esto es en realidad lo que Jack Lane estaba tratando de decir. Si sabe bien, escúpelo. Terry se hizo famosa por decir a la gente que cuando miras el inodoro cada mañana, deberías ver una gran serpiente enroscada mirándote. De hecho, en la paradoja de las plantas, en el manuscrito original, ya había dicho, cuando mires el inodoro, deberías ver
una anaconda gigante mirándote. Mi editora, Judy Wells, me llamó y me dijo, ¿sabes que hay una película en la ¿Se que queda sale alrededor del una baño? anaconda saliendo del inodoro? Y dije, oh sí, ella dijo, no creo que queramos esa imagen en tu libro. Ella dijo, vamos a quitar eso. Lo que no sabíamos, lo que tú no sabías, yo no sabía, es que esa serpiente gigante enroscada no es la fibra y el forraje que comimos. En realidad son bacterias que se han comido la fibra. No puede ser. Y Son las bacterias de nosotros- nuestro interior. Sí, ¿Que eso están está saliendo? saliendo. La mayor parte de tu popó Oh, es, Dios si se mío. quiere, una bacteria bebé. De ninguna Cuanto manera. más... ¿Queremos sacar las bacterias de nosotros? No, quieres que crezcan y prosperen. Cuanto más crezcan Eso y suena como extraterrestres en prosperen. nuestro cuerpo alimentándose de nosotros. Tienes toda la razón. Una de las cosas que es difícil de aceptar es que probablemente solo existimos como un lugar para que las bacterias vivan en la Tierra. Vaya. Y, ¿sabes? Inteligencia. Si no hay bacteria dentro de Estamos nosotros, terminados. moriríamos. ¿Sabes que podemos criar ratones libres de gérmenes? Y un hecho divertido, interesante, que puse en la paradoja vegetal, mi proyecto de ciencias de 5º grado, fue construir un entorno de ratones libres de gérmenes. Vaya. Esto fue en 1960. Este no es mi primer rodeo. Podemos criar ratones libres de gérmenes que no tienen bacterias en ellos, no tienen bichos en ellos y tienen una vida muy corta. ¿De verdad? Tienen un sistema ¿Se inmunológico horrible. Se enferman. Sí, son la base de mucho de lo que sabemos. Las bacterias son increíblemente importantes. Ahora sabemos que estas bacterias realmente enseñan a nuestro sistema inmunológico desde el primer día. De hecho, aterrador. Solíamos pensar que la placenta, ya sabes, el bebé en el útero que alimenta al bebé es estéril. Por supuesto, tiene que ser porque el bebé tiene que estar estéril. La placenta está llena de bacterias. ¿Alimentar el bebé? Sí, así es. Para mantenerlo seguro. Alimentar al bebé y resulta que las bacterias de la placenta en realidad dan información al sistema inmunitario del bebé antes de que éste salga del útero. Hicimos estos virus. Buenos virus. Necesitamos estos virus y bacterias. Los necesitamos. De hecho, el hecho divertido, hace mucho tiempo, la única manera de tratar las infecciones bacterianas fueron los virus que realmente podría infectar a las bacterias y matar a los virus. Y la compañía Eli Lilly de Indianápolis comenzó esta compañía farmacéutica gigante como lo que se llama una compañía de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias. Resulta que los virus son realmente útiles en nosotros también. Tenemos trillones y trillones y trillones de virus en nosotros ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un virus bueno y un virus malo? Un buen virus hace lo que se supone que debe hacer. Hagamos una inmersión profunda en la microbiología. Bien, ¿cuál es la definición de virus? Ok, de acuerdo. Un virus es probablemente la forma de vida más pequeña reproducible. Sin embargo, queremos encontrar vida. La mayoría de los seres vivos son capaces de reproducirse de una forma u otra, dividiéndose o multiplicándose de una manera Multiplicándose. u otra. Al igual que los humanos. Exactamente. Un virus, por desgracia, no puede replicarse a sí mismo. Tiene que tomar prestada otra célula y apoderarse de su maquinaria para fabricar más copias de virus. Así es como se reproducen, pero al final, todo ser vivo está aquí solo para hacer una nueva copia.
Tú y yo solo existimos para hacer una nueva copia. Vaya. Y, con suerte, en realidad solo existe para que mis bacterias puedan hacer nuevas copias de sí mismas. Soy Sí. un condominio para Duplicación, mis sí. habitantes. Si están contentos y soy un buen propietario para ellos, mantendrán el lugar agradable. En realidad, les gustaría que me quedara mucho tiempo porque soy su casa. Si les doy a mis inquilinos lo que quieren, se quedarán conmigo. De acuerdo. De acuerdo, volviendo a Sí. Terry Walls. Terry Walls y sus anacondas gigantes, y siempre que hacemos un podcast con ella desde Iowa, tiene estos muñecos de popó. ¿De verdad? Sí. Tengo que conocer a esta Oh, persona. sí. Nos hemos hecho amigos a través de los años. Nuestras dietas, recomendaciones son muy similares y cada vez más parecidas a medida que pasa el tiempo. Recientemente ella y su esposa comenzaron a hacer una alimentación restringida en el tiempo. Durante los últimos 18 años, durante el invierno, solo como calorías 2 horas al día. 22 de las 24 horas no estoy comiendo ninguna caloría. Lo he hecho durante 18 años. Es muy interesante la alimentación restringida en el tiempo. La alimentación restringida en el tiempo significa que limitas el número de horas Vaya. que comes en el día. Habíamos hablado de esto. Ella y su esposa realmente comenzaron a hacer esto. La veo más o menos una vez al año. Me di cuenta en el podcast que ella se ve mejor que nunca de lo que la había visto antes. Hablamos de esto. Ella dijo, bueno, empecé después de leer y escuchar la paradoja vegetal. Esto es algo real. No solo yo. Otras personas han hecho esto. Empezamos a hacerlo. Empecé a hacerlo y luego mi esposa dijo, hay algo aquí. Voy a unirme a ti. ¿Tienen hijos? Ahora, ella dice, nuestros hijos han notado que estamos rejuveneciendo. Le dije, bueno, tienes razón. Le dije, porque te he conocido a lo largo de los años y está claro que te ves más joven ahora que cuando te conocí hace unos años. Sí, nuestros hijos se han dado cuenta y nos llaman Benjamin Button porque estamos rejuveneciendo. Creo que todo esto del anti-envejecimiento es un error. Creo que es realmente posible desenvejecer. ¿Cuáles son las principales causas de estrés para ti? Y también, ¿cuáles son las principales causas de estrés para la gente? ¿Son las relaciones? ¿Es la familia? ¿La carrera? ¿El dinero? ¿Qué es lo que estresa a la gente y qué es lo que te estresa a ti? Es una buena pregunta. Creo que la gente con la que hablo en varios niveles altos. Los atletas profesionales. Los militares trabajan con los grupos de operaciones especiales con los que trabajo. Su dinámica familiar es excepcionalmente estresante, porque es un poco... Se van o durante 6 simplemente meses. operaciones especiales. Pueden desplegarse en el último minuto, lo que sea. Y eso es casi una anomalía. Así que sus situaciones están muy estresadas, basadas en las relaciones. Pero con la mayoría de la gente con la que hablo, sí. Gran parte de su estrés proviene de las relaciones y de su ¿De familia. verdad? Y es salvaje, porque he tenido que posicionarme de una manera diferente. Relación, he estado con mi esposa desde la escuela secundaria, por lo que eso pesa. Tengo 2 hijos pequeños. Eso es estresante, pero cómo percibes ese estrés lo es todo. ¿Verdad? ¿Recuerdas el trabajo de Angela Duckworth? Estoy seguro Sí. de que estás familiarizado con eso. ¿Cómo percibes el estrés? Es realmente cómo te impacta. Estrés, angustia y todo eso. Es como... Es tu interpretación de los hechos, no Sí. el acontecimiento en sí. ¿Qué causa estrés? Precisamente. Es como lo percibes e interpretas. Sí, un niño de 4 años que está emocionado por ir a Disney mañana. Su respuesta fisiológica en su cuerpo es muy similar a la mía en la época de impuestos. ¿De verdad? Pero piénsalo, están emocionados por ir a Disney. La adrenalina está Sí, alta. todo esto, el cortisol, la adrenalina, todo igual que yo a la hora de pagar impuestos. Y es de nuevo una manera simple de decirlo, pero es la interpretación. No puedo emocionarme por pagar impuestos. No importa cómo lo diga, eso no sucede. Pero puedo, si realmente lo intento, encontrarle un giro positivo que pueda aliviar la carga. Y mi punto al decir esto es que
con las personas que están estresadas por sus relaciones, o digo la familia, porque las relaciones pueden ser un poco más difíciles. Cuando alguien acaba de conocer a alguien hay estrés en la relación porque estás tratando de Pero alinear una los vez que valores estás en una relación fundamentales y tienes una sociedad. y los valores fundamentales están alineados y cosas por el estilo. La forma en que percibes ese estrés debería ser diferente. Animo a la gente, especialmente a los atletas profesionales que viajan todo el tiempo, a que digan, mira tus relaciones y tu familia como algo positivo. Eso es estrés simplemente trabajando. El estrés que experimentas con tu familia, aunque es duro, es trabajar para mejorar la relación. Ok, compara eso con el estrés financiero y algunas cosas que están un poco fuera de tu control. No quiero decir que las familias no están totalmente en tu control. Pero miro a mi familia como, no voy a dejar que esto sea un factor de estrés que va a girar y quemar. Voy a dejar que sea un factor estresante porque necesito intimar con mi mujer, porque es importante para nuestro matrimonio, aunque no quiera. Sí, sí. No lo veo como algo malo, o necesito pasar este tiempo con mi hijo, incluso aunque esté cansado y agotado. Oh, maldito niño, no, es como, ok, oye, estoy cansado, pero es que voy al gimnasio, sé que esto me está haciendo algo bueno, incluso si no estoy de humor. Esa es una categoría diferente. Y lo que me estresa a mí, personalmente, como a ti, es que somos visibles todo el tiempo. Y la gente se olvida de que ser visible viene con un montón de diferentes atributos negativos. Claro, tiene sus ventajas. Claro, es genial en muchos sentidos. Pero cualquiera que haya estado en el centro de atención y bajo escrutinio todo el tiempo es un estresante constante. Y no importa cómo le des la vuelta, esto te va a pesar. Así que mi forma de afrontarlo es simplemente ser consciente de ello y reconocerlo. Y entender que está bien sentirme como me siento. Y creo que cualquiera puede sentirse así a través de diferentes factores de estrés si simplemente lo reconoces y entiendes que está bien, es algo temporal, no importa. Hay muchas posibilidades. Claro, claro. Antes de que la entrevista continúe, si sientes que no estás viviendo una vida más auténtica, que no sigues tu propósito y que no estás viviendo la vida a la que tu futuro yo estaría extremadamente orgulloso, he escrito un nuevo libro llamado The Greatness Mindset y creo que te va a encantar. A través de historias poderosas, estrategias respaldadas por la ciencia y orientación paso a paso. The Greatness Mindset te ayudará a superar los diferentes desafíos en tu vida para diseñar la vida de tus sueños y convertirla en realidad. Asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción para conseguir tu copia. Volvamos al video. Tengo curiosidad por saber cómo llegaste a este punto, porque en un momento dado pesabas unos 127 kilos con un sobrepeso total. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cuáles fueron las razones emocionales y psicológicas? Si pudieras mirar atrás, ¿qué hicieron que tu cuerpo y tu salud y tu vida fueran en esa dirección? ¿Cuál fue la clave que te abrió las puertas para convertirte en este campo? Y ahora perder todo el peso y tener menos del 8% de grasa corporal y ser todo un dios griego en YouTube, todas estas cosas que te han apoyado para conseguirlo. Fuiste de un extremo al otro en cierto sentido, pero te volviste muy educado e informado. ¿Y cómo surgió todo eso? Sí, es una buena pregunta. Quiero decir, cuando estaba en mi punto más pesado, yo era un corredor de cross flaco en la escuela secundaria. Jugaba el rugby, pero era extremo, así que siempre fui el chico ligero y rápido. Me molestaban por ser flaco todo el tiempo. Así que, para mí, era como, tengo que hacerme grande, tengo que poner algo de músculo. Así que en mi último año de escuela secundaria empecé a hacer ejercicio, sacar algunos músculos y empecé a ir a foros de culturismo como, quiero ser un culturista. Y gané buena masa muscular. Y entonces me di cuenta, necesito aumentar el peso. Así que empiezo con eso. Básicamente, mi sobrepeso comenzó como un bulto, que se salió de control. Y se convirtió en que perdí la esperanza y seguí comiendo así hasta que, sentado, siendo sedentario, yo estaba trabajando en ese momento, un trabajo de salud corporativa. Yo era un reclutador ejecutivo. Así que pasé del culturismo a simplemente, no me importa, voy a seguir comiendo esto. ¿Cuántas calorías al día es esto, probablemente? Quiero decir, si tuviera que poner mi dedo en él, yo estaba comiendo tantos tacos. Es difícil equiparar una cantidad exacta de calorías. De 5 a 7 mil Probablemente al día. diría... Sí. Sí, por ahí. Yo era un corredor creciendo. Así que siempre estaba acostumbrado a ser capaz de consumir realmente decente. Y esto le pasa a muchos atletas, las Una vez personas que que son paras, atletas sí. de secundaria. Y yo era un ejemplo perfecto de ello. Pasé de ser un corredor que podía permitirse comer 5,000 calorías al día, porque corría todo el tiempo, a que la vida me golpeara. De repente soy responsable de mis propias facturas. Las cosas eran diferentes. Y de repente estoy bajo un montón de estrés. Yo estaba en un trabajo a comisión. Yo estaba reclutando médicos, por lo que estaba colocando a los médicos en diferentes posiciones en los hospitales. Y era muy
muy estresante porque si no rendía, no me pagaban. Y eso conllevaba mucho estrés. Yo estaba tomando hasta 8 o 9 bebidas de Monster Drink por día en un punto, las que están Dios mío. totalmente repletas de azúcar. Es irreal. Mi salud pasó de ser bastante decente como un atleta de la secundaria a ser oficialmente diabético. En realidad, por los números. Lo invertí bastante rápido, porque yo personalmente No fue tanto creo... tiempo. Sí, exacto. Pero aún así, el hecho de que me puse allí en un periodo de 2 años, así de malo era mi estilo de vida. Pasé del pináculo decente de la salud, ganando algo de músculo, joven, chico, fresco, a como... Quiero decir, me arruiné. Realmente me arruiné yo mismo. Y era solo una receta de ser sedentario. Mucho estrés, dieta súper alta en azúcar. Quiero decir... Afortunadamente, la única cosa que era estable era mi relación. Mi esposa había estado conmigo desde la escuela secundaria. Entonces ella te conoció cuando pesaba 72 kilos y luego 127 kilos. Sí, Vaya, sí, hombre. ella nunca ha vacilado. Siempre me ha querido igual. Nunca sentí que me tratara diferente en ninguna categoría, que es probablemente una de las razones por las que posiblemente me sentí habilitado. Lo que sea, voy a dejar que mi cuerpo Te vaya, mi aceptaba, esposa pase lo me que va a pase. amar. Sí. ¿De verdad? Y en el fondo, quiero decir, pienso en eso ahora, retroactivamente, pienso, ok, hace 11, 12 años cuando estaba... Me pregunto si ella me hubiera presionado más. Y esto no es culparla a ella, esto es decir, me pregunto si yo hubiera dicho, oye, te ves horrible, o algo así, si eso hubiera sido un catalizador para mí, porque siempre he sido... ¿Para salir de la relación o para ponerte en forma? Ponerme en forma, Sí. sí, sería como, oye, tienes que hacer algo. ¿O lo dijo de forma cariñosa y compasiva? Como, Sí. oye, te quiero y te acepto como eres, pero no veo que esto sea bueno para ti a largo plazo. Me preocupa Y tu ella salud. probablemente lo hizo, en realidad. Y Solo yo soy no una de escuchaste. esas personas que es como, yo estaba tan centrado en solo hacer dinero en ese momento. Chico joven, quiero impresionar a todo el mundo, quiero hacer dinero. Y me alegro de haber sacado todo eso de mi sistema cuando era muy joven. Intentaba ganar dinero y dejé que mi salud se fuera al piso. Me alegro de haberlo superado cuando tenía 20, porque no creo que la situación fuera la misma si me hubiera pasado ahora. Sí. No creo que tuviera a mi favor la resistencia metabólica que tenía cuando era más joven. 100%. Interesante. Entonces, ¿hay algo sobre ti que la mayoría de la gente de tu audiencia no sabe de ti? Creo que la gente probablemente no sabe mucho sobre cómo se construyó todo. Cómo Thomas DeLauer llegó a ser lo que es. No soy el tipo que acaba de dejar el mundo empresarial y he creado un canal de YouTube. Esencialmente he estado por mi cuenta desde que tenía unos 13 años y medio. Me eduqué en casa hasta el instituto porque trabajaba a tiempo completo para ayudar a mantener a mi madre y cosas así. Como la gente no se da cuenta de que el éxito de la noche a la mañana, 10 años en la fabricación de ese tipo de cosas. Quiero decir, durante tantos años mi esposa y yo trabajamos 16 horas solo para llegar a fin de mes. Y solo con el tiempo, las cosas empezaron a hacer clic. Pero la gente no se da cuenta de lo que posiciona a las personas a hacer. Yo no quiero ni siquiera me considero un artista de alto rendimiento, porque sé que soy demasiado humilde con eso. Pero al mismo tiempo, lo que talla a una persona y por qué van en la dirección que van. Sí. ¿Y qué pasó contigo? Y fue así. Tuve tantas experiencias únicas. Quiero decir, cuando tenía 11 años corrí mi primera maratón. Vaya. Una de las cosas... Corrí mi primera carrera el año pasado a los 39. Así que fuiste extremo. Sí. Mi madre era... Y he pensado mucho en esto. Siento como un adulto que tal vez no podía obtener la aprobación de mi madre, a menos que estuviera corriendo, porque mi madre era una corredora. Y no creo que esa fuera su intención, por supuesto. Pero a medida que me he hecho mayor, me doy cuenta de lo que anhelo. Miras a Tony Robbins, siempre está hablando de qué ansiabas atención. Y yo anhelaba esta atención Ansiaba la atención de mi padre, pero al mismo tiempo anhelaba el amor y el apoyo de mi madre. Y mi madre era muy... ¿Vas a correr y hacer esto conmigo o no vamos a pasar el rato? Interesante. Así que como ese tipo de flash hacia adelante en mi vida adulta. Es interesante donde es como si tuviera casi esta necesidad de realizar con el fin de ser amado, ¿correcto? Y eso es llegar a ser muy vulnerable y real con esa situación. Es algo que me ha llevado a mucha meditación y un montón de procesos para llegar a entender. Bueno, está bien, tengo que actuar, pero también siento que tengo que mantenerme en forma para ser digno de amor. Tengo que estarlo y podría... ¿Es algo que sientes ahora o es algo que sentías Creo que es algo que entonces? sentí entonces y algo que definitivamente siento ahora. Es una manera extraña al tener una gran audiencia. En cierto modo, ser consciente de ello me ha ayudado, pero en otros aspectos, tener un público también la ha magnificado. Pero
Mientras seas consciente de esa situación, creo que puedes hacer que esté bien, puedes hacer que sea buena. Porque a menos que tengas grandes experiencias y eventos semi-traumáticos que cambien tu forma de pensar, algunos de esos comportamientos subconscientes son difíciles de cambiar. Pero lo que la mayoría de la gente hace es no darse cuenta de que existe en primer lugar. Así que si entro en una habitación y entiendo que, ok, voy a sentir que esta gente me va a juzgar si no soy un espécimen, si no soy perfecto. Pero si realmente creo que es una historia diferente. Claro. Así que lo hace más divertido, lo gamifica. Así que ahora para mí, es un reto contra mí yo subconsciente de alguna manera, donde es como, ok, puedo cambiar esto, o reconozco esto y puedo manejarlo, y puedo usarlo como... ¿Pero será capaz de cambiar alguna vez? No lo dudo. Podría necesitar un catalizador, podría necesitar algo que me sacudiera, pero... ¿Sientes que te amas y te aceptas plenamente donde estás, hagas lo que hagas, o aún no has llegado a ese punto? No, no estoy allí. ¿De verdad? Sí, no estoy allí. Y hay mucho que desempaquetar con mi infancia y cosas así. Y es... ¿Qué crees que te haría falta para quererte y aceptarte? Es una buena pregunta. Lo he pensado mucho y la verdad es que no lo sé. Y creo que lo extraño es que he tenido sobrepeso y eso no afectó a cómo me veía a mí mismo, ¿entiendes? ¿En serio? ¿Como tu identidad? No afectó a mi identidad. Seguía siendo una persona muy motivada. Así que sé que lo que me impulsa es el rendimiento, ya sea en los negocios o haciendo ejercicio. Por lo tanto, hay algo que pensar acerca de la unidad en general. Así que no necesariamente tiene que ver con mi apariencia física o mi cuerpo físico. Así que esto es... Pero con resultados, al fin y al cabo. Resultados, sí. Y ser una persona orientada a los resultados puede ser perjudicial. Si eso es todo lo que persigues, si todo es un sentimiento transaccional, ¿verdad? Y hay mucho estrés y la presión de que, bueno, tengo 15 millones de visitas al mes y casi 3 millones de suscriptores y toneladas de seguidores en las redes sociales y todas estas personas tan acostumbradas a verme en una forma física específica, una condición, los abdominales marcados y todo. Y tú estás mucho sin camiseta cuando enseñas muchas cosas. ¿Sientes el peso y la presión y el estrés de tener siempre, sabes, este aspecto? Sí, absolutamente. ¿Verdad? Definitivamente me siento así. ¿Alguna vez sientes que puedes relajarte? Lo curioso es que cuando me relajo, suele mejorar mi composición corporal. ¿De verdad? Es curioso cómo funciona, ¿verdad? Pero sí, definitivamente. Pero al mismo tiempo es como si amara tanto lo que hago. Y aunque tengo algo de juventud a mi favor, me siento muy bien con ello. No siento que estoy dando un paseo en una dirección donde es perjudicial para mi salud mental. Pero con eso es como cuando nos fijamos en... Tú tienes algoritmos que constantemente te recompensan por el comportamiento, que podría no ser bueno para tu salud mental a largo plazo. Y lo que quiero decir con eso es... Sí, es muy molesto cuando nos fijamos en el hecho de que una pieza de contenido sin camisa de mí en Instagram supera dramáticamente uno conmigo con una camisa, ¿correcto? Esa no es exactamente la respuesta pavloviana que quiero tener constantemente en mi vida. Así que incluso hay preguntas de, a veces es como, ¿esto es lo que quiero? ¿Es este mi destino? ¿Es esto lo que quiero seguir haciendo? ¿Quiero esta respuesta pavloviana transaccional que no está alineada con mi brújula moral? ¿Verdad? Interesante. Entonces, ¿cómo luchas contra eso? Diría que puedo combatirlo utilizando diferentes sistemas dentro de las redes sociales. Por ejemplo, YouTube. Es una oportunidad para mí de... Casi nunca estoy sin camisa en YouTube. YouTube es algo donde la gente me respeta por mi capacidad para articular temas complejos. Tu investigación, Y eso es algo sí. que podría hacer si me atropellara un autobús y quedara paralizado de cintura para abajo, o de cuello para abajo. Todavía podría hacer eso, y todavía creo que la gente me respetaría por mi intelecto. Y esto demuestra que Instagram es una plataforma muy diferente, en la que todo es mucho más visual. Por lo tanto, trato de encontrar ese equilibrio donde tengo un poco de ambos. YouTube es una oportunidad para reflexionar mis músculos mentales, por así decirlo, y realmente articular estas cosas. Es casi una forma sistemática de hacerlo. Ahora, esto es muy superficial. Creo que lo que me estás preguntando es a un nivel más profundo. ¿Cómo puedo equilibrar estas cosas? Y quiero decir, obviamente a través de mucha meditación, a través de mucho trabajo externo e interno. Se trata de, ¿cómo interpreto esto de una manera diferente? Quiero decir, si va a ser... Estoy tratando de pensar. No quiero decir esto y que explote, pero obviamente los psicodélicos son una parte de eso, pero no necesariamente quiero hablar de eso. Así que solo varias maneras a través de la meditación. ¿Cómo puedo lograr una perspectiva diferente? ¿Cómo entiendo esta parte diferente?
Y también quiero decir la buena terapia. Creo que la gente no... Ponen esto en un cubo donde si vas a terapia o hablas de situaciones, hablas de tu vida, que es un punto de debilidad. Pero yo lo uso como una ventaja. Quiero decir, esto es algo como... Es como un código de trucos. Si aprendes cómo reaccionas ante algo y por qué haces ciertas cosas, es un código de trucos para saber cómo puedes ayudar a otros. Y la gente lo olvida. Así que el hecho de que todavía estoy en un viaje de maestría, nunca me dominaré a mí mismo y nunca alcanzaré la maestría final. Eso es, estoy en paz con eso porque me da algo de nuevo, ser tan impulsivo. Eso lo hace agradable, es como un viaje constante que puedo seguir. En una escala del 1 al 10, llamémosla la escala del amor propio y la paz interior. Siendo 10, te amas y te aceptas plenamente y tienes mucha paz interior. 1, te odias a ti mismo, no tienes amor propio y estás en constante estrés. De media, ¿dónde te sitúas en la escala ahora mismo? 6,5. ¿6,5? Sí. ¿Qué se siente? Yo diría que me siento seguro de casi todas las decisiones que estoy haciendo conscientemente. Pero siento que hay un poco de desalineación de mi pequeña disonancia cognitiva de mis valores fundamentales y lo que tal vez estoy destinado a hacer en mi vida. ¿A qué estás destinado? ¿Qué crees que estás llamado a hacer? Me siento como si estuviera arañando la superficie de la misma en este momento. Creo que estoy destinado a ayudar a la gente, pero siento que estoy destinado a ayudar a la gente de una manera mucho más directa que la forma indirecta en masa que hago ahora en YouTube. Siento que hay algo más grande. Siento que hay una... Llámalo crisis existencial si quieres, en cierto modo, pero siento que hay más que puedo dar y más que puedo hacer para ayudar no solo a los demás, sino a mí mismo, indirectamente ayudando a los demás. Así que me despierto frecuentemente pensando, ¿estoy viviendo todo mi potencial? Y a medida que me he hecho mayor y empiezo a sentir más dolores y molestias en mi cuerpo, me doy cuenta, ahora me duelen las cosas cuando hago ejercicio. Y las cosas, al igual que, lo que solía traducirse en ¿qué tan duro puedo empujar físicamente? Ahora es mucho más de, ¿qué más puedo dar y qué más puedo hacer mentalmente y espiritualmente y todo esto? Interesante. Lo cual es vago, pero siento que hay más sobre la mesa. Y siento que el plato definitivamente no está lleno. ¿Qué aspecto tendría? Creo que tener hijos ha influido un poco en eso. Me ha ayudado a darme cuenta de que creo que hay una generación más joven que necesita mucha ayuda. Veo la dirección que estamos tomando, incluso con la salud. Y miro a mis hijos y me pongo un poco nervioso con eso. Y pienso, bien, para sentirme realizado, siento que necesito ayudar a la generación de mis hijos. Porque realmente no puedo sentirme seguro de lo que estoy haciendo, ayudando a la gente, a mis compañeros, de mi edad, sabiendo que tal vez esto es descuidar a toda esta próxima generación. Me ha dado un punto de vista diferente. Tener hijos es como tener un nivel de empatía que antes no tenía. Y lo que estoy haciendo, aunque parezca un poco altruista, ¿es en realidad más egoísta que otra cosa? ¿Qué? ¿Tu negocio? ¿Tu Mi misión? negocio y mi negocio es mi ser, ¿verdad? Sí. Y sé que eso es muy profundo, pero miro a esta generación más joven y tengo un sentimiento de descontento y estoy como, hombre, están recibiendo el extremo corto de la vara aquí, con todo lo que ha ocurrido en esta sociedad. ¿Cómo puedo ayudar a eso? Pero no sé cómo ayudar. Enseñar a los padres a comer bien, para vivir bien, y que ellos enseñen a sus hijos, sería una de ellas. Ese es un muy, muy buen punto. Y eso está sucediendo indirectamente. El miedo es el enemigo. Es el enemigo en el desempeño de cualquier ámbito de la vida. Y si podemos descubrir cómo desmantelarlo, es cuando nuestro rendimiento se eleva. No puedes controlar tus pensamientos, pero puedes estar a cargo de ellos. Así que estoy a cargo de mis pensamientos, y mis pensamientos generan mis sentimientos, y mis sentimientos generan mis acciones.